El destino de tu dinero ya está decidido antes de que lo toques, antes de ahorrar, antes de invertir, antes incluso de endeudarte. La pregunta no es cuánto ganas. La pregunta es cuánto cuesta el tiempo. El mundo despierta cada mañana bajo una fuerza que no se ve, pero que lo condiciona todo. No tiene forma, no tiene rostro, y sin embargo dicta el precio de las casas, el valor del dinero, el ritmo de las economías y la velocidad de los sueños. Es silenciosa, constante, y casi nadie la cuestiona. Desde el momento en que una persona pide dinero prestado, el tiempo entra en juego. Ningún préstamo es gratuito. Siempre hay un precio por usar hoy lo que pertenece al mañana. A ese precio se le dio un nombre sencillo: interés. Y su impacto ha definido imperios, crisis y fortunas enteras. Mucho antes de los bancos modernos, el interés ya existía. Financió comercio, guerras y expansión. Fue tan poderoso que incluso religiones intentaron prohibirlo, temiendo su capacidad para esclavizar al deudor. Con el mundo moderno, el interés dejó de ser un acuerdo privado y se convirtió en una herramienta de poder. Una sola decisión tomada en una sala cerrada puede afectar a millones de personas al mismo tiempo. El tipo de interés no es un número más. Es una palanca. Cuando sube, frena. Cuando baja, acelera. Con ella se enfría una economía sobrecalentada o se reactiva una que agoniza. Cuando los intereses suben, el dinero se encarece. Se presta menos, se consume menos, se invierte menos. La economía reduce su ritmo y el crecimiento se enfría. Cuando los intereses bajan, el dinero fluye. El crédito se abarata, el consumo se acelera. Pero el riesgo aparece en silencio, porque cuando el dinero es demasiado barato, el exceso siempre regresa. Aquí nace el dilema eterno: estimular sin destruir, frenar sin colapsar. Cada movimiento del interés es una apuesta. Pero hay algo aún más profundo. Un tipo de interés que no aparece en los contratos, pero que lo cambia todo. No todos los intereses son iguales. Algunos trabajan contra ti. Otros, en silencio, pueden jugar a tu favor. Y entenderlos cambia por completo las reglas del juego. Ese porcentaje que ves en tu contrato no es la verdad completa. Durante décadas, millones firmaron contratos confiando en un número claro y tranquilizador, un porcentaje anual que promete estabilidad. Pero ese número cuenta solo una parte de la historia. Mientras el interés se firma, hay otra fuerza que nunca lo hace: la inflación. Año tras año, erosiona el valor del dinero sin pedir permiso. Aquí ocurre el choque: el tipo de interés nominal contra la inflación. Dos fuerzas opuestas. Y en medio, personas convencidas de pagar un precio fijo por su deuda. De esta tensión nace el interés real. No importa cuánto pagas en números, sino cuánto pierdes o ganas en poder adquisitivo. Cuando la inflación supera al interés, la deuda se reduce sola con el tiempo. El dinero pierde valor más rápido que lo que pagas por usarlo. Pero esta misma lógica castiga al ahorrador. El saldo crece, pero su valor real se reduce. Una pérdida lenta y silenciosa. Cuando una economía vive con tipos reales negativos, el mensaje es claro: gastar es mejor que guardar. Arriesgar es mejor que esperar. Tras grandes crisis, el dinero barato inundó los mercados para evitar colapsos. El efecto secundario fue una nueva era de excesos. Con dinero barato, el riesgo se normaliza. Los precios suben no por valor, sino por abundancia de capital. Si el interés real redefine deudas y ahorros, ¿qué ocurre con los mercados cuando cambia? Los precios no flotan libres. Obedecen a una fuerza invisible. En los mercados, el tipo de interés actúa como la gravedad. Cuando es bajo, todo parece flotar. Cuando sube, nada se sostiene. Dinero barato vuelve liviano al capital.
Los inversores dejan de exigir seguridad y comienzan a perseguir promesas. Empresas sin beneficios se vuelven atractivas. No importa ganar hoy, sino crecer rápido. El futuro se descuenta barato. Durante el 2020, mientras el mundo se detenía, los mercados volaban, no por fortaleza, sino por liquidez. Pero ningún ciclo es eterno. Cuando la inflación despertó, los tipos subieron. Y la gravedad regresó. Las valoraciones se comprimieron. Las empresas más frágiles cayeron primero. Solo resistieron los negocios esenciales, los que venden lo necesario incluso en crisis. Si los intereses deciden qué empresas viven o mueren, ¿qué ocurre con sectores enteros? Cuando el dinero cambia de precio, el mapa se redibuja. El capital no se mueve al azar. Abandona unos sectores y conquista otros. Con inflación alta y dinero barato, las materias primas brillan y el ladrillo se fortalece. Pero cuando la inflación se descontrola, el escenario cambia de golpe. El riesgo se castiga. La liquidez vuelve a ser valiosa. Casi todo cae y solo sobreviven los sectores defensivos y los refugios históricos. Pero cuando los tipos empiezan a bajar de verdad, el riesgo vuelve a escena. Las crisis no nacen en el miedo, nacen en la confianza excesiva. La inflación cede, los tipos bajan, la confianza regresa antes que el crecimiento, el dinero vuelve a fluir, el crédito se expande, el consumo regresa. El riesgo deja de asustar, todo parece razonable, las valoraciones se estiran y el exceso reaparece disfrazado de oportunidad justo cuando todo parece estable, el ciclo se prepara para cerrarse otra vez, porque el interés nunca descansa, y cuando completa el ciclo, empieza de nuevo, pero castiga a quien lo ignora y protege a quien lo entiende. Nada ocurre por casualidad, es un patrón que se repite. La mayoría llega tarde porque nunca les explicaron las reglas. Algunos no predicen, interpretan. El interés es una brújula, advierte antes de castigar. El largo plazo no elimina el riesgo, lo ordena. El dinero no es el objetivo, es una herramienta. Quien entiende el ciclo deja de sufrirlo. Si esta serie cambió la forma en que ves el dinero, compártela. Suscríbete, porque el próximo ciclo siempre empieza antes de que la mayoría lo note.